Hello, bienvenidos de regreso a mi canal. Yo soy Susana, también conocida como Blue, y el día de hoy les tengo un montón de recomendaciones para empezar a leer en inglés. No les voy a mentir, la verdad es que he sido muy privilegiada en cuanto a mi educación en el inglés. Desde que estaba chiquita me metieron a un kinder bilingüe y realmente creo que este idioma me ha abierto bastantes puertas en cuanto a las lecturas, porque creo que he encontrado historias que tristemente las editoriales de Latinoamérica no han traído, y entonces he podido encontrar un montón de historias que no hubiera tenido la oportunidad de encontrar si no hubiera sido por el idioma. Y además de que creo que una súper ventaja del idioma inglés es que los libros son mucho más baratos que en español. Obviamente aquí un disclaimer, no estoy diciendo que es mejor comprar libros en inglés que en español. También me gusta apoyar a la literatura latinoamericana y así como a las editoriales, porque pues a final de cuentas pues también hay que apoyar a nuestros países. Pero sí creo que las editoriales de Estados Unidos son las líderes en traer un montón de historias nuevas. No solamente las traen de ese país, sino que consiguen de muchos otros. Y pues bueno, vamos a empezar con mis recomendaciones para empezar a leer en inglés. A pesar de haber aprendido inglés de hace muchos años, yo no me atreví a leer un libro completo hasta como hace 4 o 5 años. Y la verdad es que no me arrepiento en lo absoluto de mi decisión. Y sé que no es algo sencillo y requiere bastante práctica, como dicen muchos. La práctica hace al maestro, y hasta ahora he llegado al punto en el que la mayor parte de mis libros que tengo son en inglés, además de que ni siquiera noto cuando están en otro idioma. Entonces les traje varios tips que creo que no he escuchado en ningún video y que creo que es bastante importante para poder empezar a leer en inglés. Mi tip número 1 es: si puedes conseguir un Kindle, hazlo. Sé que los Kindles pueden ser una inversión algo cara al principio, pero les prometo que vale muchísimo la pena. Yo tengo este y la verdad es que le he sacado bastante provecho, además de que los libros son mucho más baratos así, en este formato. También lo que puedes hacer aquí es que con solamente subrayar una palabra que no entiendas, te la puede traducir o incluso te puede buscar el significado. Sabemos que obviamente al leer en inglés hay muchas palabras que no logramos entender y puede ser un poco tedioso estar parando la lectura, ponerte a buscar, o sé que hay unos incluso que recomiendan anotar las palabras, pero aquí el Kindle te lo facilita todo y incluso puedes guardar la palabra, puedes buscar el significado y, como les digo, también puedes conseguir la traducción. Mi segundo tip es: empieza a leer libros un poco más contemporáneos, o si son como yo que casi todo lo que leen es fantasía porque es lo mejor del mundo, pueden empezar leyendo fantasías contemporáneas. La razón por la que les recomiendo leer contemporáneos y fantasía contemporánea es porque obviamente una fantasía épica, una fantasía alta, puede ser muchísimo más complicado, principalmente por las palabras inventadas, porque la construcción de mundos es algo bastante complejo de lograr e incluso puede llegar a tener como muchas descripciones. Y por eso les digo que la fantasía contemporánea, al estar basada en el mundo pues real, el nuestro, pues ya tenemos al menos como las bases de que conocemos algo y no nos vamos a concentrar tanto en el mundo sino en la parte del idioma. Y la verdad es que nos puede facilitar bastante la vida ya tener al menos algo conocido. Para este punto les recomiendo leer El Príncipe Cruel. Este libro, al principio obviamente todo está basado en el mundo real, tenemos a Jude hasta que son llevadas como a este mundo de hadas. Pero parte importante de este libro es que Jude y sus hermanas siguen siendo bastante humanas, a pesar de que una de ellas no es una humana completamente. Pero vamos viendo todos estos pequeños rastros de realidad en este libro y creo que les puede ayudar bastante a sentirse un poquito más cómodos con la lectura. Y además de que es una lectura bastante sencilla, la autora no utiliza palabras complicadas, la construcción del mundo es bastante sencillo, no hay una gran cantidad de personajes. Y mi segunda recomendación sería empezar con Percy Jackson. Aquí tenemos a Percy, que obviamente pues es un semidios, entonces también él es una mitad humano, además de que pues la mayor parte de la historia transcurre en el mundo real, en este caso en Nueva York. Además de que aquí Rick Riordan logró una narración bastante sencilla. En realidad este es un libro como para niños, pero realmente creo que es una lectura para todas las edades. E incluso como nos lo cuenta desde un punto de vista de Percy, que sigue siendo un niño, la lectura es bastante sencilla, graciosa, e incluso hace como comparaciones o metáforas como pues dignas de un niño. Entonces realmente creo que es algo que podría facilitarles bastante la lectura. Obviamente, al ser un niño pues no usa palabras complicadas, él también va aprendiendo poco a poco, va creciendo, entonces podríamos ir creciendo en este idioma junto con él. Mi tercer tip es: lee algo con lo que te identifiques.
Parte importante de aprender un idioma, además del vocabulario, de la estructura gramatical, es que también con el idioma estás aprendiendo como una cultura. Entonces si empezamos a leer sobre una cultura totalmente nueva, en un idioma totalmente nuevo, se nos va a complicar 1.000.000 de veces más. Entonces lo que yo les recomiendo es empezar con libros con los que se puedan identificar. Yo les traigo varios ejemplos con los que podrían identificarse un poquito más, principalmente porque están basados en la cultura latina, ya sea por los personajes que provienen de alguna familia o contexto latino. Y mi primera recomendación para este tip es Love, Sugar, Magic. Este libro se trata sobre una niña que proviene de una familia mexicana que vive en Estados Unidos, y en esta familia todas las mujeres son brujas y su magia la hacen a través de pan. Y algo que es bastante común en la cultura mexicana, como sabrán, es el pan dulce, el pan de muerto. Y de hecho este libro transcurre justamente poco antes de Día de Muertos. Entonces tenemos a esta niña que creció en un contexto que le hablan a veces en español, incluso tenemos frases completas que lo dicen en español, o las recetas para el pan están en español, pero el resto del libro es en inglés y la verdad es que es bastante sencillo de entender. Y como les digo, tal como en la fantasía contemporánea, tenemos aquí al menos un poquito de espacio con el que nos identificamos, ya no nos sentimos tan inseguros de entrar al nuevo idioma porque tenemos un pequeño rastro de nuestra cultura. También para este les recomiendo Fire with Fire de Destiny Soria, porque este se trata sobre una familia que proviene de Jalisco y vive en Estados Unidos y se dedican a cazar dragones. Y tenemos estas dos hermanas que van encontrando su camino sobre la verdad de los dragones en este mundo. Pero como les digo, también tenemos frases en español, las chicas se identifican bastante con su cultura, y creo que es una propuesta de historia bastante interesante. Otros ejemplos que les podría dar para que puedan leer y sentirse un poquito más en casa es All You Need Is Love y A Spanish Love Deception. También estas dos tienen bastante de la cultura latina en las historias, entonces se los recomiendo si aún sienten un poco de miedo empezar a leer sobre otra cultura totalmente diferente, en un idioma totalmente diferente al nuestro. Mi siguiente recomendación es empezar a leer webtoons en inglés. Normalmente se recomienda bastante empezar a leer novelas gráficas para poder como sentirse un poquito más cómodo leyendo en inglés, porque va con este soporte en dibujitos, pero les traigo la opción mucho más barata porque de hecho Webtoon es gratis. Y como les digo, creo que leer con algunos dibujos y soportes visuales puede ayudar bastante a entender la historia. Hay ocasiones en las que si no entendemos qué está sucediendo, el contexto del dibujo nos va a ayudar a entender y ya no tenemos que estar parando a cada momento para buscar alguna palabra. Y además de que también hay muchísimas historias para cada quien. Hay algunas de romance, hay de fantasía, hay de terror. Ahí sí, literalmente es de gustos, puedes buscar lo que prefieran y como les digo, es una opción gratuita. Yo algunos de los que recomiendo es obviamente Lord Olympus. Es uno de mis webtoons favoritos, si no es que mi favorito. Y como les digo, tiene un lenguaje bastante sencillo. También les recomiendo The Witch and the Bull. Esta historia es de fantasía y si les gusta toda la cuestión de las brujas, la astrología, les va a encantar este webtoon. Es súper bueno, muy divertido. Y una vez más, también es bastante sencillo de leer. Y creo que es una opción mucho más barata para empezar a leer en inglés, principalmente si todavía no se sienten con la confianza de empezar con libros que no tienen ni un solo dibujo o que son de letra un poco más pequeña. Entonces es una buena forma de empezar poco a poco. Y mi última recomendación es ve BookTube en inglés. Personalmente BookTube me motiva bastante a seguir leyendo tanto en inglés como en español porque así puedo encontrar libros que creo que me podrían gustar bastante. Entonces siempre estoy como agregando un montón de historias a mi TBR, quizás más de las que puedo leer, pero es una forma de mantenernos motivados porque vemos la emoción de las otras personas al contarte sobre una historia, sobre unos personajes, y al ver a personas hablando en inglés que te van contando sobre los libros que únicamente han salido en inglés, nos podría motivar bastante a comprarlo y leerlo para poder compartir como esta emoción. Y tal como les dije también en los otros puntos, les voy a recomendar algunos que también están basados en Latinoamérica para que también no se sientan como tan presionados de llegar directamente con los ingleses o con los gringos y que no sientan como que se identifican con ellos. Les recomiendo bastante el canal de Throne of Pages. Ella es de Puerto Rico. Todo su canal está en inglés, pero también va buscando lecturas en español. Podría llegarnos a hacer sentir un poquito más tranquilos en cuanto al idioma, porque sabemos que tampoco el inglés es su primer idioma. Y pues ella va compaginando bastante sus lecturas en español e inglés. También les recomiendo a Brittany de Bibliophile. Ella es de Argentina
Igual creo que creció toda su vida allá en Estados Unidos, pero también les digo que luego va compaginando un poquito el español e el inglés. E incluso ella también como que ha estado batallando un poco con leer en español, entonces es como nuestro caso, pero a la inversa. Y la verdad es que yo me identifico bastante con sus gustos en los libros. Y además de que tiene el acento más bonito cuando habla en español. La verdad es que escucha súper precioso. También les recomiendo a The Book Leo. Ella es de Holanda. Y sé que no tiene nada que ver con el español, pero también podemos ver cómo ella intenta. También va compaginando su idioma con el inglés. Y a pesar de que el inglés no es su lengua madre, creo que casi todos los libros que ella recomienda, que ella va leyendo también en sus blogs, son de hecho en inglés, entonces también como que podría motivarlos bastante a poder llegar a ese nivel de comprensión de la lectura en otro idioma. Y la verdad es que tiene también como un humor bastante específico y es muy divertido. Y esos son todos los tips que les tengo por el día de hoy. Si ustedes también tienen alguna recomendación para los que apenas van a empezar a leer en inglés, no duden en dejarla en los comentarios y así nos ayudamos todos un poco. Y pues les agradezco estar conmigo una semana más. Nos vemos todos los viernes a las 11 de la mañana. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Bye.